Hola, buenos días. Soy el alumno Carlos Manuel Cantú Vega del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria con unidad a distancia San Fernando y vengo a exponer el tema de cálculo integral. El tema es cálculo de volúmenes de sólidos de revolución y iniciamos nuestro tema antes aclarando de que este video se verá en dos partes. La primera será una parte teórica y la segunda será para explicar un ejercicio de cálculo de volúmenes de sólidos revolucionarios pero por el método de arandelas. Comencemos ahora sí. Por iniciar a conceptualizar, quiero hablar del tema sólido de revolución. Un sólido de revolución es un cuerpo geométrico que se puede formar haciendo girar una superficie plana en torno a una recta que se llama eje. Este eje es una característica muy principal de los sólidos de revolución a la hora de resolverlos y analizarlos de manera gráfica. Por otra parte, para el cálculo de los volúmenes de sólidos de revolución siempre recurriremos principalmente al cálculo integral. Por otra parte, unos ejemplos de sólidos de revolución suelen ser los cilindros, como vemos en esta imagen, los conos, como también observamos aquí, esferas y toroides, que son figuras con ciertas características más especiales de las habituales geométricas. Una vez hablando ya más acerca del cálculo de los volúmenes de sólidos revolucionarios, la fórmula del volumen que nos servirá para ayuda del cálculo de estos volúmenes de sólidos generalmente suele ser la fórmula del volumen, aunque apreciamos que es V igual hacia la función de V hacia pi, entre paréntesis función f de x hacia f, hacia derivada de x hacia pi. Por otro lado, nuestra problemática a la hora de los ejercicios que realizaremos a lo largo de nuestra carrera consistirá en determinar el volumen del sólido de revolución, generando este resultado al girar en torno a un eje de la longitud en una región X, Y. Ahora sí, haciendo énfasis al tipo de método que utilizaremos para la resolución de los ejercicios, será el método de las arandelas. El método de las arandelas hablamos y nos referimos a la técnica que utilizamos para determinar el volumen de un sólido de revolución utilizando una versión modificada del método de disco. Otro método es el de cajas, pero haciendo referencia a este, esa sea una versión modificada o cambiada en este caso del método de disco con una parte central removida. Como aquí podemos observar, esta sería una fórmula general, aunque puede variar dependiendo de la situación o del inciso que se presente en nuestro problema. Cuando nosotros hemos resolvido nuestra problemática de nuestro problema, siempre si eso puede ser opcional o en caso que solicite, hay que graficar el resultado, ¿no?, a través de la recta de una gráfica, realizando los ciertos trazos, como se puede observar en esta imagen. También en algunos ejemplos ya hemos observado este caso. También quiero añadir que es fundamental conocer de fórmulas y tener algunos conocimientos básicos en el cálculo integral a la hora de resolver. Por lo otro lado, se nos haría muy difícil ya sin ellas o algún tipo de práctica lograr resolver el método de las arandelas. Aún así también incluye los demás métodos como el de cajas o el de discos que se utiliza para resolver el cálculo de sólidos de revolución a través del volumen. Por concluir mi teoría, quisiera añadir que el tema del cálculo de volúmenes de sólidos de revolución me ha parecido algo interesante, ya que es una forma que no había visto de resolver por otros métodos algunas variables del cálculo, tanto como era el diferencial como el integral, lo cual me puede servir de bastante ayuda en otros casos para resolver tareas o problemas que tenga que seguir. Una opinión acerca mía del método de las arandelas es que es un método que no es sencillo ni es difícil, se puede decir que es normal, lo que en algunos casos o situaciones de la problemática o del inciso que nos pide realizar, a veces se puede ser un poco largo, pero lo cual se puede ir aprendiendo y practicando gracias a bastantes tipos de fuentes de información que tenemos, como páginas de internet, videos, etcétera, o hasta con el mismo profesor, ya dependiendo de nuestra forma de aprendizaje. Esto sería todo por parte de la teoría y muchas gracias por su atención.